El canon de la Iglesia Católica está compuesto por los 66 libros inspirados por Dios y 7 libros apócrifos del Antiguo Testamento, y ciertas adiciones a los libros canónicos. Declarado como autoritativo y de forma dogmática, o sea oficial, hasta el 8 de abril de 1546 en el Concilio de Trento, se declara anatema sobre cualquiera que no esté de acuerdo con la Iglesia romana en este punto. Aun cuando no había existido una declaración oficial por parte de la Iglesia para todas las personas que vivieron antes de este concilio, el concilio determinó lo siguiente: si alguno pues no reconociere por sagrados y canónicos estos libros enteros con todas sus partes, como ha sido costumbre leerlos en la Iglesia Católica, y se hallan en la antigua versión llamada Vulgata, y despreciare a sabiendas y con ánimo deliberado las mencionadas tradiciones, sea excomulgado. Esto también es confirmado por la Nueva Enciclopedia Católica, volumen 3. El Concilio de Trento resolvió definitivamente el asunto del canon del Antiguo Testamento. Esto no se había hecho anteriormente, y así se desprende de la incertidumbre que persistía hasta la época de Trento, y el desarrollo del canon del Nuevo Testamento es un ejemplo del desarrollo del dogma. Su historia fue localmente vaga y variada, y no terminada definitivamente hasta el Concilio de Trento. Siempre es muy interesante ver cómo los apologistas católicos apelan a la historia y tradición para validar sus afirmaciones, pero ¿es este el caso? Fueron los libros apócrifos tomados como inspirados en toda la historia de la Iglesia primitiva. Veamos algunos de los testimonios de personas que no estaban de acuerdo con el Concilio de Trento. Atanasio de Alejandría, en su carta festiva 39, escrita en el año 367, proporciona la lista de libros canónicos con el fin de evitar que los cristianos sean engañados o llevados por falsas doctrinas al encontrarse con libros apócrifos. Importante notar que en esta lista no se incluyen los libros apócrifos del Antiguo Testamento, con excepción de unos fragmentos en algunos de los libros canónicos. En cuanto a los libros apócrifos, estos fueron puestos en una categoría diferente con respecto a lo que ya estaba comprendido dentro del Tanakh, es decir, y como Josefo documenta, hubieron unos libros, 22 o 24 dependiendo de cómo se agruparan, que fueron puestos en el templo, es decir, que ensuciaban las manos porque eran escritura divina. Los apócrifos no entraron en esta categoría de literatura, pues incluso estaban siendo escritos al momento de que el canon del Antiguo Testamento ya estaba en el templo. Cirilo de Jerusalén nos dice lo siguiente: aprenda también diligentemente de la Iglesia cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles son los del Nuevo, y oren, no lean ninguno de los escritos apócrifos. ¿Por qué ustedes que no conocen los que son reconocidos entre todos, se preocupan en vano por los que se disputan? Lea las escrituras divinas, los 22 libros del Antiguo Testamento, estos que han sido traducidos por los 72 intérpretes. El testimonio de Cirilo es muy importante, pues en la Septuaginta generalmente se incluían a los libros deuterocanónicos o apócrifos, y sin embargo solamente se menciona la forma de agrupación que es conocida por los judíos y otros padres de la Iglesia, en 22 libros, lo que excluye a estos libros como parte del canon del Antiguo Testamento para Cirilo. Otro que testifica en contra de los apócrifos es Jerónimo, que también rechazó a los apócrifos como escritura inspirada. Jerónimo de Estridón, o San Jerónimo, fue el traductor de la Vulgata latina. Jerónimo, en su exhaustiva tarea de estudiar las escrituras, se esforzó por aprender el idioma hebreo, pues le interesaba realizar comentarios bíblicos. Este interés lo llevó al punto de partir hacia Belén para familiarizarse con las costumbres y la cultura judía. Esto le permitió desarrollar un tipo de exégesis que requería el estudio de los pasajes bíblicos en su lenguaje original para obtener el mayor significado. En cuanto a la cantidad de libros en el canon del Antiguo Testamento, afirmó lo siguiente: y así en total llegan a ser 22 libros de la ley antigua, es decir, 5 de Moisés, 8 de los profetas y 9 de la Hagiógrafa, para que podamos saber que todo lo que no esté incluido en estos debe colocarse entre los libros apócrifos. Tenemos también el siguiente testimonio con respecto a uno de los libros apócrifos, con referencia a lo cual no estamos actuando de manera irregular si de los libros, aunque no canónicos pero sacados para la edificación de la iglesia, presentamos testimonio. Así Eleazar en la batalla hirió y derribó un elefante, pero cayó bajo la misma bestia que mató. Citando a Primera de Macabeos 6:46. Esto
lo dijo el Papa Gregorio Magno en su comentario del libro de Job, donde vemos que identifica específicamente a Primera de Macabeos como un libro, aunque no canónico, pero sacado para la edificación de la iglesia. Y lo más impresionante es que esta declaración se hizo después de los concilios de Damaso, Hipona y Cartago, concilios a los cuales mucha gente apela como una declaración de la iglesia con respecto al canon en estos siglos tempranos. Pero si esa fue una decisión oficial, parece que no le llegó la notificación al Papa Gregorio. Lo anterior es confirmado por la Nueva Enciclopedia Católica, donde también se dan otros nombres de personas que rechazaron la canonicidad de los apócrifos. Teniendo todo lo anterior en mente, nos hacemos la pregunta: ¿cómo entonces declara el Concilio de Trento que considerar a estos libros como canónicos ha sido el entendimiento de la Iglesia por todos los siglos? ¿Y existe algún método por el cual juzgar si estos libros son inspirados por Dios? Pues, podemos examinar el contenido de estos libros y compararlos con lo que sabemos que es Escritura, para saber si están a la altura. Debo decir que en este aspecto estos libros dejan mucho que desear, al mostrar inconsistencias con los libros inspirados por Dios y al mismo tiempo negar su propia inspiración. Veamos algunos ejemplos de esto. Dan testimonio la ausencia de profetas. Primera de Macabeos describe un tiempo donde no había profetas de Dios que predicasen su palabra. Esto nos indica que aun cuando la ley era anunciada en las sinagogas, no había nadie que recibiera nuevas revelaciones por parte de Dios. Esto también lo podemos comparar con una referencia muy antigua que encontramos en el Talmud babilónico con respecto al cese de la revelación divina, que dice: nuestros rabinos enseñaron, desde la muerte de los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo de inspiración profética partió de Israel. Sin embargo, todavía pudieron valerse del Bat Kol, que es la voz de los sabios. Ni Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento los citaron como autoritarios. Aun cuando no todos los libros del Antiguo Testamento son citados en el Nuevo, sabemos que no hubo ninguna disputa entre Jesús y sus oponentes con respecto al canon del Antiguo Testamento, lo que indica que había un entendimiento suficiente de lo que comprendía la Sagrada Escritura, y ese canon constaba de los 22 o 24 libros que eran puestos en el templo, según la información que vimos anteriormente. Sus escritores no eran reconocidos como profetas. Algunos autores de los apócrifos reconocen que escriben por su cuenta y no pretenden ser inspirados, sino más bien se excusan a sí mismos en caso de encontrar faltas en ellos, algo que no observamos en las escrituras divinas. Su contenido es dudoso y controversial. Apoyan la idea de que el perdón de los pecados se puede alcanzar por la limosna. Enseñan la práctica de orar por las almas de los muertos, aún por idólatras, y el ofrecimiento de ofrendas por los muertos. Hablan del culto a los muertos y enseñan sobre la magia y superstición. Errores en hechos históricos. Judith 1:1 dice lo siguiente: ahora, en el año 12 de su reinado, Nabucodonosor, rey de los asirios, quien reinó en Nínive, la gran ciudad, peleó contra Asfarsad y prevaleció. El libro de Judith dice incorrectamente que Nabucodonosor era rey de los asirios que reinó en Nínive, cuando era el rey de los babilonios. Baruch 6:2 dice: y una vez llegados a Babilonia estaréis ahí muchos años y por largo tiempo, hasta 7 generaciones, pero después yo os sacaré de allí en paz. Baruch 6:2 dice que los judíos servirían en Babilonia durante 7 generaciones, cuando Jeremías 25:11 dice que fue durante 70 años, y dice: y toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Philip Schaff, en su serie de volúmenes de la historia de la Iglesia, nos dice: el canon judío, o la Biblia hebrea, se recibió universalmente, mientras que los apócrifos agregados a la versión griega de la Septuaginta solo se contabilizaron como libros adecuados para la lectura de la Iglesia, y por lo tanto, como una clase media entre canónico y estrictamente apócrifo, o seudónimos. Y justamente para esos libros, si bien tienen un gran valor histórico y llenan la brecha entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, todos se originaron después del cese de la profecía, y por lo tanto no pueden considerarse inspirados, ni son citados por Cristo o los apóstoles. Cabe hacer las siguientes preguntas. ¿Conocieron estos libros el Señor Jesús y sus apóstoles? Probablemente sí. Puede que haya alguna referencia a ellos en el Nuevo Testamento.
ninguna con la fórmula divina de "así dice el Señor" o "como está escrito". ¿Fueron conocidos y usados por la iglesia primitiva? Sí, como lectura útil, pero no fueron aceptados como canónicos por aquellos que tenían el mayor conocimiento de lo que comprendía el canon judío del Antiguo Testamento, a quienes habían venido los oráculos de Dios, según Romanos 3. Entonces, ¿por qué son estos libros aceptados como canónicos para la iglesia romana? Pues, porque menos de 60 hombres, que no eran expertos en temas de la historia de la iglesia, que no dejaron evidencia de examinar de manera cuidadosa toda esta información, tomaron una decisión y la pronunciaron como dogmática para la Iglesia Católica. Este es otro de esos asuntos que se resume en la cuestión de la autoridad, pues para el católico comprometido, ni toda la evidencia que se pudiese mostrar haría la diferencia, pues una vez que la Iglesia declara algo como enseñanza oficial, ya no queda la opción de estar en comunión con la Iglesia y no creer estos dogmas. Analizaremos un poco más este tema en el siguiente video, cuando hablemos de las consecuencias de no creer en sola Escritura.